Muy buen día, amigos. Bienvenidos a un espacio más de Hablando Claro, un espacio para saber más, actuar mejor. Mi nombre es Rodrigo Espinosa Quinteros, director de Guate Sostenible, y hoy tengo conmigo un invitado que nos pondrá pues un poco al tanto de otras de las medidas que debemos de tomar y tener en cuenta cuando nos pidan que las tomemos para prevenir los contagios del coronavirus. Él es el doctor Erwin Calwa, epidemiólogo clínico, fármacoepidemiólogo y profesor de investigación y bioestadística en varias universidades del país. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por tomar un tiempo en su agenda para dedicarnos a explicar un poco más de algunos aspectos de estas medidas de bioseguridad. Si quiere, para ponernos en este contexto, a mí me llamó la atención, ayer en Empresa Libre, el ministro de Salud, Francisco Coma, hacía el comentario o publicaron sus comentarios respecto a que la disminución de ingresos en los hospitales, él consideraba se había debido al toque de queda que se intentó poner. No se pudo porque el Congreso lo aprobó, pero aunque fueron, yo creo que fueron, si mucho, 4 o 5 días los que duraron, en su opinión, ¿verdad?, del ministro de Salud, fue suficiente para que los contagios disminuyeran y por ende la ocupación en los hospitales también bajara. Yo tengo una idea de por qué es esto, pero no, me encantaría que alguien que es pues, epidemiólogo nos pudiera explicar como un toque de queda, una restricción que a tantos, y me puedo incluir, ¿verdad? No necesariamente lo que más nos agrada puede influir de manera positiva en los contagios, ¿verdad? Bueno, antes que nada, Rodrigo, gracias por la invitación aquí en Guate Sostenible. Es un verdadero gusto poder estar. Sé que tratamos de hacer esta entrevista un buen tiempo atrás, pero las situaciones que se han presentado han requerido mucha atención de nosotros. Pero creemos muy importante, yo particularmente creo muy importante, contribuir a poder aclarar algunas de las dudas. Y esta duda y este comentario en especial es muy importante. Estamos hablando de qué ha pasado porque está disminuyendo. Definitivamente las cifras de hisopados positivos que estamos recibiendo dan cuenta de una disminución en Guatemala y también a nivel global. Porque cuando uno tiene que ver con aspectos de la pandemia, uno no solo puede ponerse a pensar en aspectos relacionados a lo local, tiene usted que ver el aspecto global. Los que hacemos epidemiología estamos observando qué está pasando en los demás países y la secuencia que llega hasta acá. Ahora, es claro que el punto, en el momento en que Guatemala estaba en esas situaciones críticas elevadas, donde no solo yo, sino, digamos, un grupo de médicos, nos acercamos hacia el señor presidente, hacia los señores diputados, en relación a hacerles ver lo crítico que era hacer una medida de inmediato. Y la respuesta que hubo en relación a eso de la Comisión de Salud, basado en eso, con los puntos que se llevaron para no detener el país. En lo personal, yo he sido de la idea de disminuir la movilización y quiero que estemos claros que esto no lo digo yo porque se me ocurre. De hecho, lo hicimos de ver tanto al señor presidente, se lo hicimos de ver a los señores diputados, de que había un estudio que fue establecido el 26 de agosto, una revista muy importante de Lancet, que mencionaba que una disminución del 10% de la movilidad basado en un análisis retrospectivo, esto es en el tiempo histórico del año pasado, en ciudades de Latinoamérica y especialmente que incluía estudios de Guatemala, bajaba la incidencia, y para aquellos que no estén familiarizados, es la incidencia en los nuevos casos, 8.64% la cantidad de casos. Entonces, esto no lo sacamos porque una apreciación científica y técnica no puede salir sobre una opinión de lo que creo. Entonces, cuando usted nota la curva, con solo googlearlo, notar la curva empieza a disminuirse inmediatamente después del tema de la situación que se dio con el estado de calamidad que se decretó y los días que hubo un aspecto de tensión. Eso definitivamente es lo que hablamos, es un cuasi experimento para aquellos que les guste la parte académica. ¿Por qué? Porque no es un experimento realmente en sí, pero se permite hacer una intervención y se ve que la intervención lleva a una disminución. Eso es innegable. Entonces, lo que está diciendo el señor ministro es precisamente lo que está sucediendo. Pero no es una situación sola tampoco, porque nada es de un solo factor unifactorial. Tenemos el hecho también de que se ha alertado mucho del impacto que tiene que no se cumplan las medidas de mitigación, que fue lo que habló la doctora Casalis en su momento.
¿verdad? O sea, la importancia de no reuniones, la importancia también de aumentar la vacunación. Entonces, hay diferentes factores que están contribuyendo para ver este descenso que contribuyó al porcentaje que se esperaba, pero no ha bajado más allá de eso. Mm. Porque en los hospitales, digamos, por lo menos en los que voy a ver, las cantidades de camas siguen siendo ocupadas, ¿verdad? Y siguen habiendo muertes. Y las muertes no, no es que han bajado. Lo que bajó fue el número de casos positivos, ¿verdad? Pero lo que está bajando y se mantiene muertes. Y sí están llegando menos pacientes, pero aún llegan pacientes graves. Y todavía tenemos la misma cantidad de camas disponibles. Y eso todavía no ha bajado. Entonces, la gente debe tener en cuenta que sí se logra bajar, pero todavía se mantiene, digamos, en un nivel que está bajando muy lentamente. Técnicamente, lo que se propone es agarrar unas 4 semanas, porque incluso ese mismo artículo que lo dice, no pueden ser de más allá de 4 o 6 semanas. Y no por el aspecto económico, porque Rodrigo, el tema aquí es que usted mismo, si ve también el día de hoy en uno de los medios de comunicación, la economía en algunos lugares ha crecido. El mismo señor presidente en la ONU presentó que Guatemala va a crecer un 4%. ¿Cómo es posible? Y no se puede, o sea, yo no soy un economista, pero sí sé de porcentajes. O sea, o sube o baja. Y no puede Ujú. ser que después de un año, unas 4 semanas, detenga la economía de un país, ¿verdad? Eso es técnicamente imposible. Ni aún, digamos, la resiliencia, he estudiado, porque tengo años de estudiar académicamente la capacidad de resiliencia con datos específicamente hechos en Guatemala, porque hay un sistema de vigilancia, bueno, espero que todavía exista, porque en ese tiempo era el primero, para saber cuál es la capacidad de resiliencia, porque hay signos de alarma de seguridad alimentaria y nutricional técnicamente posible hacer, pero no, esto no tiene que ver. Entonces, básicamente sí, lo que está viendo es bajar, pero no a un nivel de bajar aún más, porque estamos así en un límite donde la situación sigue siendo crítica. Todavía no está en niveles como, digamos, decir que estamos tranquilos con ese tema, el Yo me tema de la pandemia. imagino, seguro que su opinión sería entonces que sí se hiciera este toque que hay estas restricciones durante un mes. Si esto se hace así, ¿qué porcentaje, o sea, qué cambio podemos esperar tomando en cuenta que estos 4 días redujo un poco el número de contagios? ¿Será que entonces en un mes se reduce y llegaría al extremo de que ya no hay tantos en ocupación de hospitales? O cuál es la expectativa de hacerlo por un mes? Mire, eso es lo que me encanta de estas preguntas, porque son cuasi experimentos. Para hacerlo, recuerde que le estoy hablando de un estudio. Hablemos sobre base científica primero. Ese estudio fue posible hacerlo un año después de un análisis, después de un año del manejo de la pandemia. O sea, salió hasta ahora publicado en agosto, luego que ya tenemos casi un año de que no lo tenemos. Esos análisis no vienen tan rápidamente, ¿verdad? Y ninguna persona que se respete en un aspecto técnico científico le va a tirar un dato especialmente sobre aspectos de modelos matemáticos que pueden cambiar y por el otro aspecto que no se está analizando la data. Pero sí puedo decirle algo. Los fines de semana, interesantemente, ha bajado a 13%, ¿verdad? Lo que nos espera. Entonces, eso le da una idea, porque uno de los mensajes principales es que no se estén reuniendo, no estén teniendo actividades en la tarde, ¿verdad? Entonces, creo que podría suponer, estamos solo suponiendo, no es lo que es válido, ¿verdad? Pero hay momentos en que todavía baja y luego el día lunes apareció con un 20%, ¿sí? Así que usted pregunta cuánto podría ser. Eso depende del tipo de restricción de movilidad que usted haga, porque la restricción no era de todo el día, era básicamente de que 8 de la noche Ajá, a 3 de la mañana, y eso no va a sí. pasar. Entonces, o sea, realmente lo que estamos viendo tampoco es tan severo. Nadie va a hacer. Yo sí soy muy categórico en ese momento, pero no lo van a hacer. De hecho, no, pues, yo lo dije desde el inicio, cuando clínicamente sabíamos, yo, el equipo, no solo yo, el equipo, que habíamos sabido de que Delta ya está en Guatemala. Si ustedes Ujú. ven la línea de tiempo, ya mis primeras alertas del Delta está en julio, ¿verdad? Mucho tiempo. Yo les decía junio, julio, a finales, miren, digo, Delta está, solo estamos esperando que nos digan, pero Delta está. Pasó un tiempo antes de que viniera Delta, ¿verdad? Y yo había comentado ya con otros colegas en los medios de comunicación, que les había dicho, la única manera ahorita, si hubiéramos parado en ese momento, esa ventilación no hubiéramos tenido la cuestión de Delta, se lo aseguro, totalmente, no hubiéramos tenido ese pico, pero no se hizo. ¿Ya? Entonces, se mantuvo y ahorita, pues, vieron que se les dijo 4 días y empieza a bajar.
depende de cuánto tiempo la gente quiera hacerlo, porque era lo que le explicábamos a los señores diputados y al señor presidente. Y depende de ellos, porque ellos son los que tienen las presiones de diferentes sectores que le dicen que la economía informal, que esto. Por ejemplo, una cosa es cerrar las fronteras, porque si usted ve la última alerta, ¿verdad? La última alerta le dice que ¿qué era? El 56%, no me acuerdo exactamente, pero era Delta y Gamma que venían, había historia y antecedentes de que las personas viajaron al extranjero y vinieron. Es que estos son los virus de India y Brasil, no entraron de Guatemala, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí, sí. usted cierra y no entra, ¿verdad? Entonces dijeron, bueno, es que encerrar va a dañar. ¿Y qué hizo? ¿Y qué fue la noticia que tuvimos hace una semana y media? El CDC de Atlanta le mandó la información a la alerta máxima a la embajada. ¿Y qué dice la embajada? Que no viajen a Guatemala por el nivel de contagios que existen, por el contagio. Está hablando de exportaciones, de visitas por turismo, eso no va a afectar, ¿verdad? Entonces las personas que analizan estos aspectos, para aquellos grupos de presión, yo no estoy hablando porque puedo hablar como alguien que ya tuvo la oportunidad de hablar tanto con el señor presidente como con los señores diputados, y es presentarles las evidencias, ¿verdad? Y decirles qué es lo que va a pasar si esto no se controlaba, no se hacía algo, que al final pues ahí sale la ley de emergencia y ahí sale primero ese aspecto que estamos viendo, que es en este caso el tema relacionado al estado de calamidad y luego la ley de emergencia inmediatamente, que son ya dos cosas que van apoyando en el sistema, ¿verdad? Más la masificación de información que se está dando para que se prevengan los casos y se vea una disminución. Entonces, esto de alguna manera hace ver el impacto económico de tomar ese tipo de decisiones, pues es una situación que ya merece más a los que asesoran, a los grupos que tienen esa presión hacia las autoridades, ¿verdad? Y recuérdese, Guatemala no es solamente la presión aquí en el área de la metropolitana. Usted se dio cuenta que también en las aldeas los mismos alcaldes lo dicen. En las aldeas no les puede parar usted la feria porque va a Sí, ser un problema. eso es por un lado. Por otro, que hemos tenido, por ejemplo, tuve el gusto de entrevistar a la diputada Hernández Max sobre la jornada de vacunación. También le hice esta pregunta que le voy a hacer a usted, a la doctora Casali, pero siento y se observa que la jornada de vacunación va muy lento. La comunicación, ¿verdad? La información apenas fluye, porque la comunicación es vacúnese ya, pero hay muchas interrogantes, ¿verdad? A nivel personal, yo tenía muchas interrogantes sobre cómo es posible que hubiera salido tan rápido, cómo es posible que, por ejemplo, que en El Salvador hayan tantas opciones y en un principio aquí no había casi nada. En El Salvador ya van al 50% de la población y aquí apenas estamos llegando al 10%. Si la vacunación es una forma de evitar la hospitalización y los síntomas severos, ¿qué opinión tiene usted de la jornada nacional que inició? No sé, ¿cómo lo ves? ¿La inició de forma adecuada o va un poco lento? Es una excelente pregunta, Rodrigo. Y mi observación al respecto es, siempre ha sido que todo lo que comienza mal cuesta que termine bien, ¿sí? El problema fue cómo específicamente COPRECOVID comenzó, porque esa era su responsabilidad. Se constituyó, tenían el aspecto desde ahí, quienes estaban a cargo de COPRECOVID, no lo voy a decir en una persona, de asesorar apropiadamente, ¿verdad? En sus funciones, porque si uno acepta ese reto, debe uno tener la capacidad de tomarlo y ver con toda la seriedad, porque quienes hacemos investigación en salud global, sabemos de que tenemos que abordar, por eso le explicaba, la pandemia, yo como epidemiólogo no solo estoy viendo lo que pasa en Guante, estoy analizando los datos a nivel internacional. Hemos estado publicando incluso a nivel científico, a nivel internacional y presentando a nivel internacional de tendencias, de situaciones que se dan en aspectos relacionados al COVID-19, entre muchas otras cosas que tenemos que estar vigilando. Pero cuando usted se mueve con, digamos, mal científica y técnicamente a nivel global, entonces ahí usted empieza a cometer errores. Y comenzó mal. Yo al inicio les dije claramente, es un error tener solo un proveedor en el país, es un gran error, que solo el mecanismo COVAX. Yo no digo que COVAX, le explicaba una vez a una persona que me hizo la misma pregunta al inicio porque dijeron, precisamente, personas que estaban en esa situación mencionaron al inicio,
es que deberían declarar lesivo lo de Rusia. Le digo, no hagan eso todo, o sea, no pueden hacerlo porque se están cerrando las posibilidades de vacunas y no saben, no teníamos ni siquiera vacunas, no iban a venir, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener cuidado en el aspecto de qué dicen, por qué. No hablo acerca de la lesividad o qué pasó ahí con las vacunas o la negociación. Ese es un tema que se va por una vía ya más legal, ya más política específicamente, pero técnicamente, cuando usted tiene una pandemia, tiene que poner a todas las personas inmediatamente, a todo su equipo, negociando donde quiera esa vacuna. E incluso, le voy a decir, Rodrigo, que yo soy altamente crítico, porque aquí la ausencia total de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde la perspectiva específica de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que debería tener la capacidad, no de estar viendo, o sea, por un lado compra, pero la otra cosa es el desarrollo de vacunas. Pregúntese cuántas personas están trabajando en desarrollo de vacunas, Rodrigo, aquí en Guatemala. Yo trabajo en desarrollo de eso, le puedo decir, desde antes de la pandemia. Entonces no sé de lo que estoy hablando. Pero usted va a preguntar cuántas de las iniciativas de ciencia y tecnología están no para compra, si ya estamos haciendo nosotros ahorita algún esfuerzo para crear nuestra propia vacuna. Porque ese es el problema, depender de algo. Y esto no va a ser la única pandemia. Entonces, primero tuvieron que haber abierto cualquier posibilidad, tirar líneas con cualquiera. Los chilenos y los uruguayos lo hicieron. Y les llegó una vacuna china que no tiene la misma efectividad, pero al fin tenía un nivel de efectividad y ahí están, ¿verdad? Pero abrieron sus capacidades de negociación. Pero cerrarse, dar una mala asesoría al inicio, usted no puede esperar. Ahora, el tema ahorita es qué va a pasar. Ahorita, prácticamente lo que tienen que hacer, lo que se tiene que trabajar es centrarse en negociar la compra de las vacunas y una buena vacuna. ¿Por qué? Porque al inicio del año pasado, Rodrigo, o sea, Rodrigo, estamos con el hecho de que no existía ninguna vacuna y básicamente fue hasta finales de este año que se obtuvo y todas eran con uso autorizado de emergencia, ¿correcto? Pero ahorita ya existe una vacuna, que es Pfizer, que ya tiene el uso, lo que se llama un BLA, es una licencia de biológico, lo que significa que permite su compra y venta, ¿sí? Entonces ya no es como el uso de emergencia antes. Entonces ya uno tiene que estarse preparando para ver, ¿y cuáles son los que necesitan los niños? Ahorita el reto que van a tener son con los niños. Yo lo vi en un área, lo vi en la USAC. Me fui a la USAC a ver cómo estaba pasando. Por curiosidad, nosotros tenemos en el CUM, tenemos uno, en la USAC tenemos otro. Mire, ver la cara de desesperación de esas mamás a las que yo me quedé yo ni siquiera, yo solo observando porque yo tengo unos niños de 12 y 16 años, o sea, y teniendo la posibilidad de llevarlos a Estados Unidos, en realidad decidimos esperar acá, porque hay que fortalecer el aspecto, ¿verdad? Y los ojos de esas mamás, los ojos de sus niños, viendo a las mamás luchando por una vacuna. Entonces, yo creo que de alguna manera, ahorita, lo que me quieren es expeditar la capacidad que siempre he creído en Guatemala de negociación que existe para poder obtener vacunas a la brevedad posible, porque no somos un país grande y podemos lograrlo hacer si sabemos mover bien nuestras Sí, capacidades. eso ha sido también un comentario que lo he hecho a varios invitados anteriormente. No somos un país grande, pero para mí, en este aspecto en específico, El Salvador nos chamarrió, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Porque si uno ve y compara que no hemos llegado al 10% y ellos pasaron ya a la mitad de la población, o sea, nos lleva 5 veces más de velocidad de vacunación, ¿verdad? Siendo igual de tercermundista y todavía más chiquito, etcétera, 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 etcétera. Creo que hubo muchas fallas, como usted dice, un mal asesoramiento, si no es que una corrupción atrás de esa compra directa o exclusiva, ¿verdad? Para las compras de la vacuna Sputnik, que está repercutiendo bien fuerte, ¿verdad? Estamos en un atraso de vacunación bien grande, que eso pudiera llegar a estar obligando a estas restricciones y toques de quedas que si bien queda todavía más claro a través de su explicación, no dejan de ser molestas para tantos, ¿verdad? Porque es cierto, tal vez no afecta a la economía a nivel país en el año, ¿verdad? Eso tiene usted toda la razón, pero dijéramos, Guate Sostenible que está en zona uno, yo salgo y veo cuánta gente depende, o sea, si no vende ese día, si hoy no vendió, hoy no cena. O sea, hay gente que vive tan al día, tan a lo que hoy vendió, hoy me lo gasto, o mañana vende para mañana comer. Es bien fuerte, ¿verdad? Es bastante más complicado, sobre todo porque también una ayuda en términos social llega tan tarde
como la vacuna, ¿verdad? Lo vimos también con el bono familia. Quisiera entonces preguntarle, por último, si no se llega a consensuar una futura restricción o toque de queda, que yo sé que se tienen algunas intenciones, pero como se observa una complicación política tan grande para que estén de acuerdo y que se haga, pues sería su recomendación al ciudadano común que quisiera, ¿verdad?, llevar una vida lo más normal posible, ya está medio adecuada la mascarilla y un cierto lavado de manos. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, yo quiero aprovechar para un aspecto que usted mencionaba al inicio, en relación a, normalmente yo no soy un experto en economía, definitivamente, pero creo que lo que usted menciona es lo que hemos hablado los médicos que estamos viendo, que usted se ha dado cuenta en aspectos relacionados al costo que está teniendo, porque como alguna gente ha tenido que comprar sus medicamentos, porque no habían, y no habían en el mercado global muchos, ni en el mercado nacional, y son sumamente caros. Entonces, en realidad, la enfermedad es muy cara. O sea, la enfermedad realmente es cara, ¿verdad? Y, por favor, Rodrigo, ustedes que están en autosostenible, lo más importante que nos van a ayudar a trasladar es que lo central ahorita para nosotros es detener el contagio. Es cierto, no creo que vaya a existir ahorita un momento, pero eso no significa que no podamos técnicamente seguir insistiendo en la importancia de restricciones de movilidad que puedan existir, no un cierre, pero unas restricciones de movilidad. Y déjeme explicarle por qué, para que tengamos en la recomendación final a las personas. El contagio conlleva dos problemas a largo plazo. El primer problema que viene es todos los pacientes, que es de un 10 a un 35%, que van a tener lo que se llama long haul COVID o lo que llamamos un COVID-19 persistente, que tiene un enorme costo. Y los mismos americanos, en un estudio realizado recientemente y un editorial publicado recientemente, se hablan de billones de dólares para poder atenderlos, porque son pacientes que tienen serios daños pulmonares, cerebrales, que afectan el aspecto laboral. O sea, desde el punto de vista epidemiológico y médico, ni tenemos idea todavía del impacto que esto va a tener. Yo tengo pacientes que llegan con nosotros y nos están siguiendo, estamos siguiendo por este COVID-19 persistente, que ya no desempeñan laboralmente igual, porque no logran concentrarse, o están cansados o perdieron facultades, y no necesariamente tuvo que ser un COVID severo. Los severos o críticos se mueren, es normalmente leves y moderados, ¿verdad? En ese 10 a 35%. Si llevamos 500,000 de personas, son mínimo 50,000 guatemaltecos que inmediatamente van a caer en un aspecto crónico, que va a tener que ver un presupuesto tanto nacional como del Instituto de Seguro Social. Entonces, hay que tomar en cuenta, eso es lo número uno, ¿verdad? Que el peligro que hay de continuar la transmisibilidad es eso que viene. Yo soy especialista también en epidemiología de enfermedades crónicas, por eso se lo puedo mencionar. El otro aspecto es que va bajando lento. Entonces, como va bajando, pero va bajando lento, no abruptamente como un aplanar, lo que le llamamos técnicamente aplanar la curva, que era lo que decíamos. Lo que necesitamos es aplanar la curva, no ver, usted va ahorita a Google, le aparece esto. Lo que queremos es hacer esto, aplanarlo inmediatamente. Técnicamente es lo único que corresponde, ¿verdad? Entonces, para hacerlo, en un momento dado tenemos que lograr estas restricciones que a la gente no le gusta, pero al fin del día, si no lo hace, entonces, ¿qué debe hacer? Vacunarse, eso es número uno, y a la par colocarse la mascarilla. No se la quite, no se la quite, porque este virus se transmite muy bien. Entonces, eso es muy importante. Y ahorita está comenzando el tema de que ya hay que preparar a los niños para poder, porque eso viene, está en la ley, va a haber, va a pasar. Hasta ahorita va, quizá, incluso lento, que usted y yo sabemos de que también no mucha gente aprovecha las vacunas como debería que ser, porque hay muchas vacunas que se quedan ahí, porque la gente no llega a los centros de vacunación. Entonces, a poder lograr aprovechar el aspecto de la vacunación y de alguna manera lograr que en este tiempo los niños, mantener a los niños sin reuniones, sin actividades directamente y estar visualizando de que cuando reciban la vacuna no nos pase con lo que nos pasaba con los adultos, que se llegan contagiados y son un montón de los que con una dosis tienen que terminar el esquema y mientras no terminen el esquema, entonces estos niños son susceptibles a tener transmisión y contagio y enfermar, es lo que hace Delta. Entonces cuidemos a los niños en este tiempo, a estos niños de 12, siempre a todos, pero vacunándonos nosotros mismos
y por el otro lado, protegiéndolo de no reuniones, todavía no salgan a actividades de fiestecitas ni nada, no los dejen salir ahorita, disculpen, pero ya es lo último, ya es el último resabio que tenemos, pero de alguna manera vamos a llegar seguro para que esperemos el próximo año podamos entrar en una manera más tranquila y más rápido a una actividad que nos permita a todos disfrutar de la vida que se merece. Ok, buenísimo, muchísimas gracias. Como nada, doctor, hablamos casi media hora, pero cuando es interesante el tema, pues uno no siente el tiempo. Le agradezco sobremanera su tiempo. Amigos, ya saben, pueden seguir Guate Sostenible en Instagram, Facebook y Twitter, y pueden dejar su correo en guatesostenible.com en la parte de abajo para ser parte de nuestro boletín y no perderse esta genial información. Muchísimas gracias de nuevo y muy feliz día. Gracias, Rodrigo. Gracias a Guate Sostenible.